Muy bien, y seguimos hablando de los colegios, de la educación, pero vamos a ver ahora sobre todo los colegios particulares para ver si son formales o informales. Por supuesto, si usted tiene alguna duda, puede aprovechar para preguntarnos por nuestras redes sociales. Ya sabe cuáles son: las Facebook, el Twitter, el WhatsApp y por supuesto también el Facebook Live de TV Perú. ¿Por qué? Porque estamos aquí justamente con una representante del Ministerio de Educación. Estamos con Mariela Zapata, de la Dirección General de Calidad en la Gestión Escolar del Minedu. ¿Qué pasa con los colegios particulares? Bueno, muchos de ellos son informales, aunque usted no lo crea. Vamos a ver si hay un registro de eso. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es la situación de estos colegios particulares? ¿Cuántos colegios son formales e informales? ¿Y cómo podemos enterarnos de esto, no? Sí, gracias por la invitación. Bueno, en Lima Metropolitana se han estimado que existe alrededor del 23% de informalidad, ¿no? A nivel nacional, más o menos existen 60.000 instituciones educativas en total, entre públicas y privadas. De esas, 13.000 más o menos son privadas y en Lima Metropolitana están más o menos 7.000 y de ellas el 23%, o sea, 1.500 más o menos son informales. Pero es bastante alta la cifra. Sí, efectivamente. Ahora, ¿cómo se regula esto, no es cierto? Porque se supone que es el Ministerio el que regula esto. ¿Por qué la alta cantidad de colegios informales? ¿De qué depende? Bueno, primero es importante definir qué es informalidad, ¿no? ¿Qué es informal? Un colegio informal es cuando no tiene autorización del Ministerio de Educación para operar, ya sea para ninguna de sus servicios, o sea, por ejemplo, puede brindar el servicio de inicial, primaria y secundaria y tener autorización solamente para uno de ellos, para inicial, y no tener ni para primaria y secundaria. Ajá. Entonces, si no tiene autorización para alguno de esos niveles, ya es informal. O puede ser que no tenga para ninguno de ellos, es totalmente informal. ¿Y cómo opera? Opera a través de, ya sea sin ninguna autorización, y así, digamos, simplemente así, o se presta el código modular o la autorización de otro colegio y opera, digamos, con la autorización de otro colegio. ¿Pero eso se puede? ¿Se puede prestar la autorización? Efectivamente, es una falta muy grave, o sea, no debería hacerse, pero es una práctica que lamentablemente hemos detectado. Ahora, si un niño o adolescente estudia en un colegio informal, cuando sale, ¿su certificado de estudio vale? Efectivamente, sí. Va a valer, sin embargo, es algo que no debemos promover, digamos. Es una práctica que desde ahora el Ministerio, desde el año pasado, ya viene sancionando. Es una práctica muy grave porque al tener el certificado de otro colegio, esto hace que el niño, en realidad, no tenga, o sea, si bien puede valer su certificado de estudio, pero estás invisibilizando en realidad dónde efectivamente está estudiando. Las condiciones del colegio donde está efectivamente estudiando pueden ser muy malas, pueden ocurrir, por ejemplo, casos de violencia en el colegio que nosotros no podemos detectar. Entonces sí es importante que los niños... Es decir, tú puedes estudiar en un colegio, o sea, la realidad es esta, tú puedes estudiar colegio primario en un colegio informal y luego pasar a un colegio formal y te van a aceptar que este niño, el certificado de estudios de un colegio informal. Bueno, dependiendo, hay que analizar cada caso, ¿no? Pero si es un colegio, o sea, digamos, si ha sido con un certificado de estudio de otro colegio, o sea, efectivamente sí va a valer en la práctica, pero es algo que no debería darse, es una práctica que no debería darse y está prohibida por el Ministerio de Educación porque los colegios tienen que operar con su propia autorización, no pueden operar con Sí, o sea, en la práctica sí se da, por eso te digo, en la práctica sí se da, pero ¿quién valida ese certificado? ¿El mismo Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación efectivamente está haciendo campañas de supervisión para poder verificar que... No, pero ¿está validando ese certificado del colegio informal? Es decir, ¿sí vale ese certificado de estudios a pesar de que es informal? ¿Lo valida el Ministerio? Lo que pasa es que lo valida porque el Ministerio de Educación toma información del colegio que originalmente ha solicitado la autorización. Entonces, el Ministerio de Educación no va a detectar esto, al menos que el padre lo informe. No, ok, eso sí, si es que pide permiso, o sea, si es que tiene un permiso de otro colegio, pero si de por sí el colegio es informal, no le ha pedido permiso a nadie, está trabajando sin nada, sin ningún permiso. No, el certificado no va a valer. No vale. Es decir, si el chico ha estudiado en un colegio informal que no tiene certificado, o sea, que no tiene permiso, no va a valer. No va a valer. Es como si no hubiera estudiado. Como si no hubiese estudiado, efectivamente. O sea, no puede postular a otro colegio, no puede postular a la universidad. Así es. ¿Es así? Así es, exactamente. O sea, ¿ha perdido el tiempo por completo? Correcto. Por eso es tan importante que los padres de familia se informen sobre esto a través del portal de Identicole, ¿no? Identicole.pe
Es el portal que pone a disposición el Ministerio de Educación para que los padres de familia puedan verificar si el colegio donde estudian sus hijos es o no formal. ¿Y dónde queda la fiscalización del ministerio? Porque, es decir, ¿quién protege al padre de familia que sí se debe informar y qué sé yo? Pero si tú ves un colegio que supuestamente está con una buena infraestructura, que supuestamente tiene una buena currícula, y te pueden engañar efectivamente de que tiene un permiso y no lo tiene, y luego su hijo sale del colegio luego de 11 años, 10, 11 años, y quiere postular a la universidad, y la universidad le dice, no señor, su hijo no puede postular porque sus 11 años no valen porque este colegio no tiene validez. ¿No es también una responsabilidad del Ministerio de Educación por no haber sancionado a ese colegio o haberlo dejado funcionar 11 años? Sí, efectivamente. Es por eso muy importante que el Ministerio trabaje de la mano de los padres de familia. Estamos efectivamente realizando campañas de supervisión, detectando cuáles son nuestros colegios, pero también es importante que los padres reporten. O sea, hay varios signos, digamos, que nos pueden hacer sospechar que un colegio es informal. Por ejemplo, si al momento de recibir mis certificados de estudio del último año, por ejemplo, aparece el nombre del colegio de otro, que no es el que el padre ha matriculado a su hijo. Entonces eso es como raro. O si en la fachada aparecen varios nombres, hay que preguntarle al director, ¿no?, cuál es el nombre verdadero del colegio o cuál es el nombre oficial, digamos, del colegio, para buscarlo en el Identicole. Si no aparece allí, es probable que el colegio sea también informal. Entonces es importante que el Ministerio trabaje de la mano de los padres de familia para poder identificar. ¿Y no trabajan de oficio? Colegios. Sí, por supuesto, trabajamos también, hay casos, como le digo, los más extremos son los que no tienen ninguna autorización, ahí el Ministerio no tiene cómo saber que efectivamente existen. Entonces ahí trabajamos de la mano con las municipalidades que brindan las licencias de funcionamiento y trabajamos de la mano con Indecopi y con Sunafil y con Fiscalía también. ¿Y qué pasa si hay actos de corrupción entre municipalidades? No estoy diciendo que los haya, pero ¿qué pasa, qué sucede si efectivamente las municipalidades dan licencias? Porque basta con pasear por Lima, solo por Lima, no sé qué pasará en provincias, pero basta pasear por Lima para ver jardines, ¿no?, en una casa, o colegios en una casa, y no sabemos si realmente tienen licencias de funcionamiento. Las pueden tener, pero no sabemos si están avaladas por el Ministerio de Educación. Sí, efectivamente. Justamente por eso es importante el trabajo articulado con municipalidades, y eso lo estamos haciendo ya desde el año pasado, porque son las municipalidades allí que tienen que intervenir, dado que si no solicitaron autorización al Ministerio, el Ministerio no tiene cómo saber que estas escuelas existen, y ahí la municipalidad con la Fiscalía. Claro, ¿cuántas sanciones se han dado a esos colegios, por ejemplo, que no tienen permiso del Ministerio? Se han detectado que existen 210, el año pasado se ha empezado recién a supervisar a estos 210 y los procedimientos administrativos sancionadores para esos colegios están en marcha. Entonces, se ha recién empezado ese trabajo desde el año pasado. Ajá. Ahora, pero aquí hay algo bien importante y bien preocupante además, ¿no? Porque tú me dices, el Ministerio no tiene cómo saber de la cantidad que hay. Entonces, si ustedes no tienen cómo saber de la cantidad de informales que hay, y la población puede ser engañada, el registro de Identicole, me vas a perdonar, no puede ser 100% fiable para los padres para ir a inscribir a sus hijos. O sea, sí hay una brecha ahí de padres que pueden ser engañados. Es decir, si hay niños que estudian 11 años en un colegio y van a la universidad a postular, probablemente no sea culpa del padre tampoco no saber, porque no hay un registro fiable para saber si es una escuela adscrita al Ministerio de Educación. Sí. No sé si me dejo entender. El Identicole, el Identicole registra todos los colegios autorizados. Entonces, en realidad, si el colegio está autorizado, debe aparecer en Identicole, ¿no? Sí, ahí la información debe estar, ¿no? Entonces, sí, el Identicole sí es una fuente fiable a la cual el padre de familia puede acceder y verificar si efectivamente el colegio está o no autorizado. Ahora, como es una situación bien injusta para el chico que ha estudiado, por ejemplo, me pongo en el caso, 11 años en un colegio informal, por ejemplo, y que quiere postular a la universidad y le dicen no puedes porque tú has estudiado 11 años en un colegio no inscrito en el Ministerio de Educación, así que yo no te puedo dejar entrar a la universidad.
tampoco le toman un examen de conocimiento para saber si está apto o no apto. Digo, porque le están quitando la posibilidad de crecimiento profesional, ¿no? Sí, a ver, lo que efectivamente, el Ministerio lo que más nos preocupa efectivamente es qué va a pasar con los estudiantes. Exacto. ¿Qué hacemos con los estudiantes en esos casos? Entonces, lo que hay que hacer en estos casos, existen pruebas de evaluación. Existen unas pruebas de ubicación, perdón, unas pruebas de ubicación donde se tienen que acercar a un colegio autorizado por LUGEL, donde pueden rendir una prueba que les va a decir efectivamente en qué grado están, dependiendo de los estudios que han realizado. Entonces, esa prueba va a determinar en qué grado le corresponde estar y, por tanto, obtener un certificado oficial, digamos, del Ministerio de Educación para que respalde la educación que ya haya recibido ese niño o esa niña a lo largo de sus años. ¿Cuál es la pena para esas instituciones que trabajan de manera informal y que juegan con la educación de nuestros hijos? Digo nuestros porque es de todos los peruanos, ¿no? Sí, de acuerdo a las normas vigentes son entre 50 y 100 UITs, es una sanción muy grave, estipulada en el reglamento de instituciones educativas privadas. Ok, ¿no hay cárcel? Bueno, por la vía del reglamento es una multa. Es una multa, pero el Ministerio de Educación puede entablar una denuncia penal. Por estafa o por falsedad vía la Fiscalía, sí, no se puede establecer una medida penal, digamos. Aquí tenemos una pregunta ya del público. Dice, señorita periodista, buenos días. Muy buenos días, por supuesto. ¿Cuántos metros cuadrados debe tener un colegio privado que funciona actualmente primaria y secundaria? Gracias. ¿Y qué debe hacer cuando un colegio no lo dejan ingresar a dar su examen porque el padre no pagó su deuda? ¿A dónde se puede quejar? Bueno, acá hay dos, ¿no? Esto tiene que ver con Indecopi, me parece, ¿no? Y la de arriba creo que es la que nos... Sí, a ver, la de arriba, bueno, son normas de infraestructura que dependen de la calidad, del número de estudiantes que tenga. Hay un metraje, digamos, determinados en las normas nacionales de infraestructura que hay que cumplir dependiendo del número de alumnos que tengan ¿no? el colegio. Y la segunda sobre los pagos, y efectivamente ese Indecopi. ¿No? Si es que el colegio no, el colegio particular, bueno, el colegio privado puede no recibir al siguiente año un alumno si es que no pagó todo el año escolar. Entonces, esa es una potestad que tiene la escuela privada. Y es importante que los padres de familia cumplan con sus compromisos de pago, pero no puede condicionar tampoco la matrícula del siguiente año a ningún otro pago que no sea estrictamente la matrícula, que como ya mencionaron en reportajes previos, solamente es la pensión, el equivalente a una pensión mensual del año. Importante entonces este registro. ¿Puedes repetir dónde los padres pueden ingresar para saber dónde inscribir o no inscribir a sus hijos, por favor? Sí, por supuesto. Tienen que ingresar los padres de familia al portal de Identicole, www.identicole.pe. Allí van a poder encontrar en la sección Infórmate, van a poder encontrar los colegios para sus hijos y hay una sección que es Te Escuchamos. En el caso puedan identificar algún colegio que es informar con las características que ya mencioné, pueden reportarlo inmediatamente en ese portal y nosotros vamos a tomar acciones inmediatas para poder ejercer alguna sanción en esos colegios. Así es. Y como ha dicho Mariela también, importantísimo, por favor, que si ustedes saben de algún colegio que esté funcionando o sospechan por lo menos que esté funcionando sin licencia o sin permiso del Ministerio de Educación, por favor, denunciarlo, porque imagínense que sus hijos estén estudiando en un lugar que no les dé validez a la educación. Impresionante. Muchísimas gracias, Mariela, por haber venido. Mariela Zapata, de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación.